¿Qué tal, amigos y amigas que siguen nuestro comentario por LMTV Noticias? Su amigo Tomás Cheri, llevándole a ustedes informaciones y orientaciones del acontecer nacional para la clase trabajadora, para los sectores rurales, para la población marginada, para los sectores que no tienen voz. Y queremos aprovechar el día de hoy para hablar de los salarios. Y tomamos como referencia el editorial del periódico El Nacional de hoy, jueves 29, que no tiene desperdicio. Un acto de justicia, donde tocan temas como el caso del sector hotelero, los servidores públicos que están desprotegidos totalmente, están huérfanos, con salarios de miseria de 10,000 pesos. El salario de los servidores públicos ahora mismo está en una condición excluyente. No se le valora el trabajo a ese servidor público que en el día a día sale a lo que es la recaudación de impuestos, a la limpieza, a dar servicio de transporte, lo que le van a tocar la puerta a muchos lugares para orientar y sensibilizar a la población, el trabajador social, o sea, el personal administrativo mayormente, que no tienen ningún tipo de apoyo por parte del Ejecutivo de la Nación, ni tampoco por el Ministerio de Administración Pública, el MAP, que viene siendo el Ministerio de Trabajo de los servidores públicos. Y vamos a leer este editorial que no tiene desperdicio, que habla sobre la condición de los trabajadores dominicanos. Lo primero es que inicia con el anunciado aumento de un 25% a un 30% al salario mínimo, que se aplicará entre junio de este año y el mismo mes del año 2026 a trabajadores del sector hotelero. Se contemplan los reajustes salariales de los diferentes sectores productivos privados, pendiente aún el incremento para los servidores públicos. El sector hotelero se merece, y fue una gran iniciativa de las federaciones hoteleras de presentar esta propuesta consensuada ante el Comité Nacional de Salario, donde, gloria a Dios, se logró un salario, no el que aspirábamos, pero se hicieron varios estudios y se conceptualizaron, y la propuesta que presentamos fue una propuesta bien socializada y bien pensada. El presidente Luis Abinader dijo que se evalúa la posibilidad de incluir en el próximo presupuesto general del Estado una partida destinada a aumentar los sueldos de los servidores públicos, con especial atención a los empleados de menores ingresos, que son los que tienen salario por debajo de lo que establecen los 5 quintiles de salario en la República Dominicana. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ISARRIL, reveló que el número de empleados públicos a julio del año 2024 ascendían a 733.824, lo que representa un incremento del 117% en comparación con los niveles del año 2009, señal de que el gobierno tendrá que hilar fino en términos presupuestarios para elevar el salario mínimo de los servidores públicos. El último incremento de sueldo al sector público se produjo en el año 2019, cuando el entonces presidente Danilo Medina dispuso un aumento del salario mínimo de 5.117, lo llevó a 10,000 pesos, un 10% a lo que devengaban entre 10,000 y 20,000 pesos, y un 5% a los empleados con salario entre 20,000 a 30,000 pesos. Esto fue en el año 2019, siendo el presidente Danilo Medina ejecutivo de la nación. El índice general de precios aumentó
desde un 3.66% al año 1919 y se mantuvo en un entorno de un 8% al año 2021 y 22, a causa de la crisis provocada por la pandemia y del 3.71% en abril de 2025, lo que indica que ese modesto aumento salarial se volvió sal y agua en términos del poder adquisitivo de la clase trabajadora, en especial los servidores públicos. Aunque ninguno de los últimos gobiernos han cumplido con el compromiso de reducir la nómina pública y el gasto corriente, y con ello el déficit fiscal sería de justicia aumentar el salario mínimo de los servidores públicos congelado desde hace 6 años. Se han resistido todas las inflaciones que han habido en el país. No hablar de la canasta básica, no hablar de los servicios opcionales en la casa de la clase pobre, aunque todos vamos al mismo colmado y al mismo supermercado. Son 10,000 miserables pesos, que es el salario mínimo de los servidores públicos y de los ayuntamientos que son públicos, pero se administran diferente. Tenemos salarios de 6,000 pesos, 5,000 pesos en los ayuntamientos todavía. No se vislumbra ninguna fórmula mágica para financiar un aumento salarial en el sector público que no sea a través de una reforma fiscal o inusitada eficiencia tributaria, lo que al día de hoy oscila entre los difícil e imposible si se toma en cuenta que el déficit fiscal alcanza un 3%, el gasto corriente un 12% y el gasto de capital apenas un 2.2%. Aún así, el gobierno está compelido a mover cielo y tierra para aumentar el salario del sector público, especialmente en la escala menores, porque el incremento del año 2019 hace tiempo que se lo tragó la inflación y porque más de 700,000 empleados son también consumidores que ayudan a movilizar la economía, pero sobre todo porque sería un acto de justicia que el gobierno dominicano, el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, tome en cuenta que estos servidores públicos son padres de familia, que estos servidores públicos pagan pasajes, compran en supermercados y colmados, van a los mercados, pagan medicamentos para ellos y sus dependientes, que estos servidores públicos no tienen otra entrada que no sea su trabajo y su labor. Algunos acuden al pluri, al motoconcho, a tasear, porque ya es cuando salen agotados de trabajar. Conocemos la actitud de nuestro presidente Luis Abinader, porque ejemplo de esto es que ha intervenido en los aumentos salariales que han habido en el sector privado. No aún con los servidores públicos, debido a lo que hemos estado explicando, que este editorial del periódico El Nacional del día de hoy, 29 de mayo, lo explica todo. Sabemos la razón, sabemos el fracaso de la propuesta de la reforma fiscal, pero el gobierno debe de tomar medidas y decidir qué hacer con más de 700,000 empleados, más de 700,000 servidores públicos, que en más de un 70% tienen salario por debajo de los 15,000 pesos. Aquí se toman medidas de aumentos salariales para los servidores médicos, profesionales, maestros, pero el personal administrativo no es valorado ni tomado en cuenta. Y el servidor público del área administrativa, cuando los médicos están en huelga, el personal administrativo está en los hospitales. Cuando la ADP convoca un paro de servicio en los planteles escolares, el personal administrativo está dentro de las oficinas del Ministerio de Educación. Y no es posible que ese personal no se valore ni se tome en cuenta. No es posible que aquí se le haga un aumento
a los profesionales de un ministerio X, y a ese personal administrativo no se le valore su derecho. Son derechos humanos, es protección social, es solidaridad, es equidad, es igualdad. Bueno, gracias, señores. Esperando que este contenido le llegue a ustedes con el agrado de siempre. Su amigo de siempre, Tomás Cherry Morel, llevándole a ustedes contenido de educación y de orientación y asesoría a esa población que no tiene acceso a que le lleven informaciones crudas y abiertas como nosotros las presentamos a ustedes. Muchas bendiciones, mucha salud, recordándole que se suscriban a nuestro canal y que estos contenidos se lo hagan llegar a todos sus amigos, a sus vecinos, para convertir estos videos en viral para que les sirva de educación a la población nacional. Gracias.